Bueno, seguimos en casa. Seguimos con parte del punto A de la formación del Estado moderno español. Vamos a referirnos a América. Quédate en casa, ¿no? Quédate en casa quédate en casa estudiando. Esa es la idea. Bueno, recomendación aparte. Lo que les quería mostrar, contar, es referido a la llegada de España a América. Ya todos sabemos, viajes de Colón, el descubrimiento y la posterior conquista de España a América. España se encuentra con un territorio inmenso, no estaba en los planes, pero siempre se ha sostenido que las causas del descubrimiento tuvo que ver con los avances tecnológicos en el aspecto de la navegación y sobre todo el espíritu aventurero del hombre burgués, de este hombre de la modernidad que se anima a cruzar el Atlántico, a navegar a mar abierto, en un desafío buscando llegar a Oriente, a Oriente para el comercio. El hecho es que España llega a América y después empieza su proceso de conquista y, como decíamos, se encuentra con un territorio amplio. Hay un punto que se llama, que tiene que ver con, ustedes lo tienen en el texto como los títulos de dominación. Es decir, está referido a que España se cuestiona la llegada a América, se cuestiona teóricamente y busca establecer los justos títulos. ¿Cuáles serían los títulos por los cuales España anexiona, conquista el territorio americano? Dice los historiadores que los títulos de dominación son instrumentos jurídicos o de práctica y de principios sobre los cuales España sustenta su derecho a llegar a América. Se habla de fuentes jurídicas constituidas por los tratados con Portugal y los principios del derecho romano. Respecto a los tratados de Portugal, que nos interesa más que nada es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas va a dividir las jurisdicciones entre España y Portugal. Recuerden, España y Portugal, los dos salen hacia el Atlántico. Va a dividir las posesiones entre Portugal y España mediante una línea imaginaria en el sentido de los meridianos a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. De manera que las posesiones hacia el oeste eran españolas y las posesiones hacia el este eran portuguesas. Así queda en esa línea el actual Brasil, ¿no? Y también queda la banda oriental en discusión. La otra fuente eran los principios del derecho romano. El derecho de gente de tradición romana admitía como fundamento que el que descubría una tierra o la poblaba tenía derecho sobre ella. Le correspondía a quien las poblaba y las descubría. Y otra fuente importante también son las bulas de donación que hacía el Papa a los reyes cristianos. También por el poder del Papa, que tenía carácter dominus orbis, señor natural de la orbe, él podía reconocer a algún rey cristiano el derecho sobre esas tierras. Otro fundamento tuvo que ver con cuando Palacio Rubio nos habla del requerimiento. El requerimiento era un pedido, un texto que se le hacía al aborigen y se le pedía y se lo invitaba a someterse al poder del rey español y de la religión cristiana. Y en caso de que no aceptara, lo cual era sabido que no iba a aceptar, estaban en condiciones de iniciarle la guerra y de conquistarla, y esa guerra se consideraba justa. Por eso es que Vitoria va a cuestionar este requerimiento y también va a cuestionar la donación de bulas papales.
es decir, le dice al Papa, no tiene derecho temporal sobre estas tierras, tiene su competencia es meramente espiritual, por lo tanto no son de valor las bulas papales. Pero bueno, Vittoria termina diciendo que sí el Estado español tenía derecho a la migración pacífica, dice él, a la libre navegación, a ejercer el comercio, a propagar su fe, a establecer también la jurisdicción espiritual del Papa. Y bueno, y si el aborigen intentaba impedir ese goce, le podían declarar la guerra. El resultado es el mismo. Conclusión, estas declaraciones sirvieron para que los españoles pudieran justificar frente a sí mismos y frente al exterior, frente a Europa, cómo podía iniciar la guerra y la conquista, y ellas eran justas. Hablando de justicia, tenemos que ver también el tema de la justicia en América. Difícil problema. En realidad, se piensa que los reyes católicos, los reyes de la dinastía de los Austrias, buscaron implementar en América una justicia acorde a esta situación, en la idea primero de considerar los aborígenes como personas. El problema pasaba que muchas veces las disposiciones reales llegaban a la autoridad en España, en América, y si el funcionario en América consideraba que no eran justas o tenían algún inconveniente de su aplicación, les prestaba juramento y no las cumplía. Lo que se conoció como el obedezco, pero no cumplo. De manera que la justicia era muy complicado para que llegue a España, a América de parte del rey. Por eso va a aparecer el derecho indiano como una recopilación de normas que fueron apareciendo progresivamente de acuerdo a las situaciones que se dieron, y recién en el siglo XVII se va a pensar en ordenar esas leyes y publicarlas, lo que se va a producir, bueno, esto lo había impulsado el Consejo de India, y recién se va a producir en 1680, cuando aparece lo que se conoce como la recopilación de las leyes, que incluía más de 6.000 leyes. En conclusión, pese a la vocación y preocupación de la justicia por parte de los reyes, la legislación indiana tenemos que entender que ha revelado con frecuencia un divorcio entre la realidad y la letra de la ley. Muchas de las disposiciones legales que se dictaban en España no tenían conocimiento directo de la situación en el territorio donde se legislaba. Eso hizo que encontremos muchas injusticias. También es importante remarcar la condición jurídica que tienen las colonias con respecto a España. Es decir, los reinos de India, según la legislación española, pertenecían a la corona, en pie de igualdad con todos los reinos. Por lo tanto, eso va a ser relevante en las discusiones de mayo. Las colonias americanas pertenecientes a la corona de Castilla. La cefalía del rey en España en el siglo XIX va a generar esta pregunta. Bien, y el otro punto importante que quería remarcar son las instituciones. Siempre hemos distinguido las instituciones, es decir, España necesita para el gobierno de América volcar todo en un aparato administrativo, judicial, comercial, para el gobierno de India, y para eso va a crear instituciones. Ustedes tienen que distinguir las instituciones con residencia en España y las instituciones con residencia en América. Por ahí van a escuchar el texto las instituciones con residencia en metrópolis, en España.
¿sí? Y en España vamos a tener tres instituciones. Primero el rey, de más está decir la máxima autoridad en la corona, de él dependían muchas decisiones que se tomaran, pero también importante, a la par del rey, el Consejo de India, un órgano asesor que asesoraba al rey en todo lo referente al gobierno de India. Designación de funcionarios, gobernadores, adelantados. Y la Casa de Contratación, que como dicen los historiadores era un verdadero ministerio de comercio, que estaba ubicado en Sevilla, y se dedicaba a todas las cuestiones comerciales. Establecía qué se podía exportar a India y qué se podía importar de India, sobre todo oro y plata, y también lo referido a las licencias para poder ejercer el comercio en las colonias. Esas eran las tres instituciones más importantes en España para el gobierno de América, y después estaban las instituciones que estaban en América. En este tiempo, recordemos, hay dos virreinatos únicamente, el virreinato del Perú y el virreinato de México. De manera que el virrey era la primera institución en América, era el representante directo del rey, designado por el rey. Después, además del rey, estaban los gobernadores, que se hacían cargo de la gobernación de determinados territorios que comprendían el virreinato, que también tenían funciones militares y ejecutivas, y que se encontraban al frente de cada provincia. El órgano importante para nosotros son las audiencias, porque las audiencias, a medida que tuvieron muchas facultades judiciales, eran verdaderos tribunales. Las audiencias van a ser cuerpos colegiados. Dice el texto, era la máxima autoridad tribunalicia de América. Van a tener funciones judiciales, pero además van a tener funciones de asesoramiento al virrey. Va a haber audiencias virreinales, si estaban en la capital del virreinato, pretoriales y subordinadas, depende de dónde se encontraban. Son tribunales de primera instancia, y las decisiones también que tomen ellos van a poder ser apeladas y resueltas en el Consejo de India en España. Y el otro órgano importante es el Cabildo. Qué importante es la función del Cabildo. Importante tener en cuenta que había cabildos abiertos y que primero se encontraban en la capital de las ciudades. Pensemos en nuestro norte argentino, donde hay casi todas tenemos cabildo. Tucumán es la excepción, lo destruyó su cabildo. Había cabildos ordinarios y cabildos abiertos. Los abiertos eran para situaciones muy especiales, y entonces el cabildo de mayo del 1810 es un cabildo abierto, una situación de emergencia, una situación de gravedad. Como también fueron los cabildos de 1806 y 1807 con el problema de la invasión inglesa. Dos cositas más para cerrar este punto respecto a las colonias. Es importante marcar que para la época colonial del siglo XVI y siglo XVII, bajo el gobierno de los Austrias, se hablaba de colonias abiertas y colonias cerradas. Las colonias abiertas estaban ligadas al comercio exterior, y las colonias cerradas estaban vedadas al comercio. Por lo tanto, si pensamos en nuestra zona del Río de la Plata, Buenos Aires era puerto cerrado, no podía ejercer el comercio, y eso generó también el sistema del contrabando. Si bien las colonias no podían ejercer el comercio entre sí, funcionaba el monopolio comercial y el sistema de flotas y galeones. Eso permitía, las flotas partían de Sevilla, de España, y se dirigían al Caribe, y desde allí a Lima, pasando por el Canal de Panamá. Y desde Lima, vía terrestre, por el viejo camino del Perú, los productos llegaban a nuestro norte argentino y a Buenos Aires. De manera que eso nos está marcando que el flujo comercial se daba por el norte argentino, por acá,
por nuestras tierras. Y eso generó un gran desenvolvimiento y un crecimiento en nuestra zona. Al contrario de lo que va a suceder cuando los Borbones abran el puerto de Buenos Aires, donde el centro comercial se traslada hacia Buenos Aires y en nuestro norte empieza un periodo de decadencia o de disminución económica. Y también tener en cuenta que en esta parte colonial, en esta época colonial, la estructura social. Bien sabido es que los españoles tenían la hegemonía política y social dentro de la colonia y ejercían todos los cargos públicos. De manera que la cuestión étnica estaba muy marcada y por lo tanto el sistema que había generado la conquista suponía también la existencia del colonizador junto con sus descendientes blancos y la población indígena que fue sometida a la esclavitud a través de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Y después apareció también la raza negra, que también sirvió para el trabajo servil. Bien, vamos a ver en el próximo video las reformas borbónicas en el siglo XVIII.